Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, ¿cómo está? Bien, maestra, ¿y usted? Muy bien, pues aquí mire ya en la última sesión de aprendizaje. Vamos a continuar con esta sesión y con los temas que hemos trabajado. Vamos a dar una retroalimentación. Yo creo que los compañeros que faltan de conectarse van a continuar viendo los videos y de la misma forma, ya en la plataforma están algunas actividades de retroalimentación para ellos y se van a ir conectando conforme ellos consideren importante, ya que la gran mayoría trabajan. Pero bueno, en respecto a su puntualidad, que usted muy amablemente siempre ha estado muy puntual en todas las sesiones de aprendizaje, pues vamos a dar inicio a esta última sesión de la primera parte de evaluación, que equivale a los instrumentos de evaluación cualitativos. En la clase pasada recordemos que nos quedamos principalmente en lo que era la bitácora COL, se vieron algunas características de la bitácora, de la misma manera analizamos para qué era útil la bitácora, para qué nos servía, en qué momento se iba a utilizar, cómo íbamos a utilizar esa información. Así como las ventajas que tiene, y recuerdo que vimos un ejemplo. De la misma forma, recordamos que se hizo un ejercicio, la gran mayoría de ustedes ya subieron a la plataforma su ejercicio. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el diario de clases. ¿De acuerdo, Gemma? Sí, maestra. Tengo entendido que ya en algunas clases han ustedes realizado el diario. Sin embargo, es bien importante recordar, retroalimentar en qué consiste un diario de clases, para qué me sirve, cuál es la función y qué proceso juega dentro de lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Bien. Un diario se ha contemplado como un registro escrito y permanente que pueden realizar tanto los profesores como también los alumnos. Podemos utilizarlo como un instrumento de evaluación en el proceso de la enseñanza y también en el proceso del aprendizaje. En esta parte se centra más en el profesor. ¿Por qué? Porque nos dice que el profesor lo puede utilizar precisamente durante el desarrollo del planteamiento de su clase, el momento, y lo va a utilizar también como el proceso dentro de lo que es la evaluación. Principalmente recordando cuáles son todas aquellas funciones, ¿verdad? O todas aquellas actividades que se ejecuten. Entonces, nos dice que el diario va a plasmar, eh, se plasma como una descripción en el aula de todas aquellas acciones que se ejecuta, que permite al docente hacer explícito el mundo de las relaciones, de las interacciones que suceden cuando se busca animar el aprendizaje de los alumnos. Y bueno, ¿cuál es el objetivo principal de un diario de aprendizaje? Es analizar el avance y las dificultades que los estudiantes tienen para alcanzar las competencias, lo cual se va a lograr escribiendo respecto a su participación, los sentimientos, las emociones y las interpretaciones. Eso nos dice el objetivo, y el objetivo es muy claro. El maestro va a analizar el avance y las dificultades, es decir, ¿para qué le sirve el diario de aprendizaje al maestro? Pues precisamente va a empezar la redacción desde los primeros minutos de la sesión de aprendizaje. En cada uno de los momentos tiene que ir describiendo qué pasó. Por ejemplo, si mi clase es a las 8 de la mañana, ¿con cuántos alumnos estoy entrando a esa clase? Y describo.
Estuvieron 6 alumnos, de los cuales una de ellas fue María Luisa, otro Pedro, y también entró Juan, llegó a las 8:15. Entonces vamos describiendo cómo es que encontramos las aulas, cómo es el comportamiento de nuestros alumnos. Cuando entramos a hablar ya respecto al contenido, ¿qué contenido se trabajó el día 21 de enero, el día 22 de enero? Si los contenidos terminamos en tiempo y forma, si no se terminó ese contenido, ¿por qué no lo terminamos? A lo mejor porque ejecutamos un homenaje, porque hubo reuniones de padres de familia. Entonces voy a describir todo lo que pasó en esa sesión de aprendizaje. Y de la misma forma, la participación de mis alumnos, ¿cuántos de mis alumnos participaron el día 21? ¿Cuántos el día 22? Esas participaciones fueron positivas, o a lo mejor dentro de esas participaciones hubo 2 alumnos que me indicaron que ellos no entendieron el contenido, no entendieron la clase. Entonces, bueno, ¿por qué no lo entendieron? Para eso me va a servir el diario, para que llegando a casa yo rectifique el contenido que voy a ver al siguiente día y verifique si lo que yo estoy dando el día de hoy fue aprendido por los alumnos o no fue aprendido, qué parte del contenido se les dificultó a mis alumnos. Entonces, dentro de lo que es el diario de aprendizaje, en una de las interrogantes nosotros tenemos qué se hace en un diario de clases, para qué se utiliza, cómo se elabora. Entonces, ¿para qué se hace? Como bien les comentaba yo, se plasma la experiencia personal de cada estudiante durante un determinado tiempo y durante la ejecución de cada una de las actividades que son asignadas por el docente. Bien, ¿para qué se utiliza el diario de clases? Se registra la experiencia personal de cada estudiante a lo largo del aprendizaje. Nos sirve también para reflexionar sobre cada una de las tareas. ¿Cuáles tareas? Cada una de esas actividades que nosotros asignamos durante las sesiones de aprendizaje. Ahí se plantean las dudas, se registran los comentarios, se registran las sugerencias. Si tengo alguna sugerencia de parte de algún alumno, también lo voy registrando. A lo mejor si en ese momento llega un padre de familia o llega una madre de familia, también voy a registrar lo que pasó en ese momento. Otro punto bien importante, el para qué se realiza, es para fomentar en los estudiantes la autoevaluación. Desarrolla procesos cognitivos como la conciencia del ser y la metacognición. Fíjense, una parte muy importante, desarrolla procesos cognitivos como la conciencia del ser. ¿Qué es un proceso cognitivo? Es todo lo que procesa la interacción mental que ejecuta un alumno durante la adquisición del aprendizaje. La metacognición es el conocimiento propio del alumno, la interrogación de ese conocimiento, cómo es que el alumno está aprendiendo, cómo es que el alumno está captando la información que yo estoy dando y cómo en base al propio conocimiento que tiene el alumno, cómo produce al nuevo conocimiento y ese nuevo conocimiento, cómo lo interrelaciona en la parte práctica. Por eso se dice, desarrolla procesos cognitivos como la conciencia del ser y la metacognición. Y no tan solo hacia el alumno, sino también hacia el docente, porque recordemos que aunque yo sea docente, si no manejo el contenido de forma adecuada, el contenido que yo estoy dando el día de hoy, y a lo mejor en ese contenido no lo repasé con anticipación, o no lo investigué, o no utilicé el autor indicado de acuerdo al nivel, o no soy una maestra que tiene dominio del tema, pues también me puede servir el diario de aprendizaje precisamente como para realizar una retroalimentación
una autoevaluación de lo que yo estoy plasmando, de lo que yo les estoy brindando a ustedes. Por eso dice, desarrolla procesos cognitivos de la conciencia del ser. ¿Hasta dónde he avanzado con ustedes en relación al tema que estamos trabajando, que estamos manejando? También para eso nos sirve. Ahora bien, la siguiente interrogante, ¿cómo se elabora? ¿Cómo voy a elaborar un diario de aprendizaje? Bueno, el docente, hablando, estableciendo el papel del docente. Recordemos que ustedes, si ya están en una carrera, están en una licenciatura y ustedes van a elaborar un diario de aprendizaje. Eso se nos va a quedar de tarea para que ustedes vayan ensayando. Tal vez en la primera ocasión que elaboren su diario de aprendizaje, a lo mejor presenten algunas dudas o a lo mejor pongan partes importantes y a lo mejor se nos olvida otras partes que sucedió en la clase. Pero bueno, nos va a servir para ir ejecutando prácticas. Entonces, ¿cómo voy a elaborar un diario de aprendizaje? Establece con los estudiantes qué recurso voy a utilizar primeramente. Si el diario de aprendizaje tú lo puedes realizar en un cuadernillo, lo puedes realizar en hojas o lo puedes realizar a lo mejor en algún otro instrumento. Hay muchas formas de realizar un diario de aprendizaje. Hay alumnos que compran hojas blancas tamaño carta, las decoran y en la parte central, después de que ya decoraron, pusieron su hoja de forma muy creativa, empiezan a escribir su diario de todo lo que sucedió en su sesión de clases. Habemos otros que no, que compramos cuadernillos de los que son delgaditos y ahí elaboramos nuestro diario de aprendizaje. Vamos aplicando las fechas, qué pasó el día 21, qué pasó el día 22, qué pasó el día 23. Y a lo mejor hay otros compañeros que dicen, bueno, yo tengo libretas que no utilizo, sin embargo, puedo armar mi diario de aprendizaje, yo lo hago manual con esas hojas de recicle y lo puedo utilizar, claro que sí. Determina las actividades que el estudiante debe de incluir en el diario. Es decir, si en este momento yo te encargara un diario de aprendizaje, te voy a asignar que ejecutes un diario y que describas cada una de las actividades que ejecutamos durante esta sesión de aprendizaje. Por el otro lado, explica a los estudiantes cuál será la forma en que deben de anotar una nueva actividad. Por ejemplo, si tú tienes un cuadernillo de 10 hojas que tú lo formaste, tú lo armaste con las hojas de recicla, pues a lo mejor en la primera hoja vas a poner fecha del día 21 de enero y vas a escribir todo lo que pasó. A lo mejor en la siguiente hoja la coloreas, les pones imágenes, a lo mejor la pintas. Aquí va a involucrarse mucho la creatividad de ustedes. Y ya pones el día 22 y después el día 23, o algunos otros le ponen apartados, ¿no? En una hoja pongo apartado, describo, pongo otro apartado del siguiente día y describo. En caso muy personal, el diario que ustedes van a hacer es libre. Ustedes pueden decidir si lo hacen en hojas blancas, en hojas de colores, si arman una carpeta con hojas de recicle, o también puedo encontrar que hay alumnos que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación y van a decir, no maestra, yo mejor armo una carpeta en digital y armo mi diario en digital. Entonces pongo el día 21, día 22, día 23. O algunos otros he visto con algunos otros alumnos que realizan un libro digital, un libro en PowerPoint. Entonces, también ejecutan las hojas, las láminas en PowerPoint y van armando su diario de aprendizaje. Entonces, si ustedes van a realizar su diario, que es una actividad que se les va a quedar de tarea, lo pueden hacer en hojas de recicle, en físico, lo pueden hacer un libro en PowerPoint, como ustedes gusten. Aquí es opcional. Ahora bien, los lineamientos que debemos de ejecutar para realizar un diario de aprendizaje son los siguientes. Escribir el título de la actividad y la competencia a trabajar. Incluir la fecha, que es algo bien importante para que no se nos olvide qué es lo que vimos el lunes, qué vimos el martes, qué vimos el miércoles, qué vimos el jueves y así sucesivamente.
Entonces, por eso es muy importante incluir la fecha. Anotar las dudas que tengan al inicio de la actividad también es otro rasgo que no se nos debe de pasar. Anotar lo que aprendieron al final de la actividad, todo lo que hayan ustedes aprendido. Comentar qué les gustó de la clase y también es válido qué no les gustó de la actividad. A lo mejor la maestra es muy aburrida o a lo mejor me la paso explicando y algunos de ustedes ya se me están durmiendo. También es muy importante comentarlo porque nos sirve para retroalimentar esa sesión de aprendizaje. Por el otro lado, nos indica dejar un espacio para los comentarios del docente. En la hoja que tú vas a armar, ya sea tamaño carta o tamaño oficio, vas a dejar en la parte inferior un espacio. Ese espacio es para el momento en el cual el maestro te va a calificar tu diario de aprendizaje. Entonces, fíjense muy bien de los lineamientos. Eso no se nos debe de olvidar. Escribir el título de la actividad y la competencia a trabajar. ¿Cuál va a ser el título? Tal vez el día de hoy van a poner instrumentos de evaluación. ¿Y cuál es la competencia a trabajar? Pues que el alumno domine, conozca y realice instrumentos de evaluación. Ya después incluyen la fecha, anotan sus dudas de todo lo que pasó en la clase, lo que les gustó, no les gustó y dejan el espacio. Ahora bien, eso sería en cuestión de la asignación del diario del maestro. Ahora bien, pero también en el diario del estudiante, dice, escribe en su diario una experiencia personal en las diferentes actividades que trabaje siguiendo los lineamientos que el docente le dio con anterioridad. Aquí vas a autoevaluar y reflexionar sobre tu propio aprendizaje. Bueno, aquí nos está diciendo ya cuando jugamos el papel de estudiante, cómo es que vamos a hacer ese diario de aprendizaje. ¿Cómo se evalúa el diario de aprendizaje? ¿Cómo lo voy a evaluar? Es importante que el docente lea los comentarios de lo que el estudiante escriba, sus observaciones sobre el desempeño de cada uno o cada una de las actividades. Asimismo, debe conversar con el estudiante acerca de los avances, acerca de las dificultades y también verificar la autorreflexión en el proceso del aprendizaje que ha avanzado el alumno. Por el otro lado, el docente puede utilizar un instrumento de observación, la lista de cotejo, una escala de rango o una rúbrica, principalmente para evaluar y dar una calificación al diario de clases. Lo importante no es la nota, sino las decisiones que el docente tomará luego de verificar si el estudiante ha alcanzado la competencia. Aquellas decisiones que deben estar encaminadas a que todos los estudiantes almacenen esas competencias y que se evalúen. Eso es cómo los voy a evaluar. Voy a revisar primero el diario detenidamente. Una vez que yo lo realice, yo les indicaré si ese diario lo voy a evaluar con una lista de cotejo o con una rúbrica. Tal vez ustedes estén en este momento analizando, bueno, ¿y qué es una lista de cotejo? ¿O qué es una rúbrica? Más adelante vamos a hablar de lo que es una lista de cotejo y lo que es una rúbrica. Entonces, así es como vamos a hacer el diario de aprendizaje. Fíjense, aquí les tengo un pequeño ejemplo, muy sencillito. Claro está que ustedes van a hacer su diario, pero van a redactar un poquito más, ¿verdad? Lo van a hacer con más profundidad. Entonces, aquí en el diario de clases van a poner su nombre, fíjense en este ejemplo, el área, en cuestión del área van a poner la materia, que es evaluación de los aprendizajes, el grado, van a poner su grado, la fecha de hoy, a cómo estamos el día de hoy, estamos a 26 de enero. Entonces van a poner la fecha, algunos ponen hasta la hora, ¿no? Bueno, nuestra clase empezó a las 8 de la noche y terminó 9:30. Ponen la hora,
para mí sería mucho mejor. Ahora, en competencias dice valora las manifestaciones estéticos sonoras en distintos ámbitos. Pues aquí en caso de ustedes, la competencia que ustedes van a adquirir es conocer, aplicar los instrumentos de evaluación. Es la competencia que ustedes van a poner. Título de la actividad, pues son instrumentos de evaluación. Y ya van a poner dudas al inicio de la actividad, lo que aprendieron durante la actividad, qué les gustó de la actividad, qué no me gustó de la actividad. Y lo que yo les decía, hasta el final van a dejar ese espacio para poner las observaciones de parte del docente. Este es un ejemplo de diario muy sencillito. Hay diarios más complejos. Ustedes pueden redactarlo en prosa. ¿Qué significa en prosa? Que no tienen que dejar los espacios. Si ustedes observan, aquí les estoy señalando con el cursor, en el número 1, que dice dudas al inicio de la actividad, y aquí vas a poner todas tus dudas, aquí ustedes observan que hay un renglón. Si yo escribo en prosa, no tengo que dejar este espacio. Entonces, ustedes lo pueden escribir en prosa, por ejemplo. Una vez terminando la redacción del 1, empiezan. Lo que se aprendió durante la presente actividad es que entendí lo que era un instrumento de evaluación y de la misma forma lo que fue la bitácora, las características de la bitácora, para qué me sirve la bitácora. Por el otro lado, vimos el tema de diario de aprendizaje. La maestra describió primero y nos explicó cómo aplica un docente el diario de aprendizaje, pero de la misma forma también nos explicó que era un diario de aprendizaje dirigido al alumno o cómo teníamos que ejecutar el diario como alumnos, punto y coma. Lo que me gustó de esta actividad es que a pesar de que la clase fue a las 8 de la noche, la maestra nos estuvo mostrando ejemplos, nos puso algunas diapositivas a través de colores, tenía algunas imágenes, entonces ustedes empiezan a describir. Posteriormente nos explicó de forma detallada y ya lo que ustedes quieran agregarle, ¿no? Y así sucesivamente, por eso yo les decía, lo pueden ejecutar en prosa o lo pueden redactar así como está aquí por partes. Esto se los dejo a libertad de ustedes, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su creatividad. Eso es en cuestión del diario de aprendizaje. Ahora, vamos a ver algunas ventajas y algunas desventajas al momento de realizar un diario de aprendizaje. Dentro de las ventajas tenemos las siguientes. Se observa el recuento de las experiencias del estudiante y cómo el estudiante se relaciona con el aprendizaje cuando se visualizan esos conceptos, esos procesos dentro de lo que es el conocimiento. Observa al docente el proceso académico, observa las actitudes y habilidades de los alumnos, permite a los alumnos sintetizar sus pensamientos, sus actos y compararlos. Sensibiliza al estudiante sobre su manera de aprender. Se puede llevar a cabo en diferentes situaciones. El diario de aprendizaje lo puedes ejecutar en forma individual, en forma grupal, en debate o a través de proyectos. Esas son algunas ventajas, pero fíjense que dentro de todas estos puntos que nos están manejando como ventajas, la que más me agradó es que permite a los estudiantes sintetizar los pensamientos, sus actos y de la misma forma compararlos. En este momento nos permite hacer un ajuste de lo que nosotros hemos aprendido, de las competencias que hemos desarrollado o que hemos adquirido durante esa sesión de aprendizaje. Ahora bien, esas son las ventajas. Ahora vamos a ver las desventajas de ejecutar un diario de aprendizaje. La cantidad de información registrada. Hay que tener mucho cuidado el tanto que yo voy a describir. Por eso es que al inicio yo les dije en una hoja, pero no vamos a trabajar lado y lado, solamente una cuartilla del diario de aprendizaje. Hay que tener mucho cuidado de cómo redactar, porque muchas veces podemos redactar hasta 2 cuartillas o 3 cuartillas, pero hay información que no es relevante para nosotros, ¿sí? Tiempo por parte del profesor para su evaluación.
Eso sí es cierto. Si yo tengo 30 alumnos y tengo que revisar 30 diarios de aprendizaje, tengo que tener mucho cuidado porque yo como docente tengo que leer el diario de aprendizaje de mis alumnos y al lado tengo que tener la lista de cotejo para poder evaluar el diario de aprendizaje. La información presentada puede ser exhaustiva, es decir, puede ser muy exagerada, entonces hay que tener cuidado de describir lo más importante y lo más concreto. El tiempo por parte del estudiante para registrar sus actividades, muy importante. ¿Por qué? Porque, como bien le decía yo a Gema, que bueno, también Brando, que casi siempre son muy puntuales, les decía yo, bueno, si entré a las 8 de la noche, ¿qué fue lo primero que dijo la maestra? Pero a lo mejor no entré a las 8 de la noche, o a lo mejor entré a las 8 de la noche, pero salí a las 9, entonces ya no me di cuenta del resto del tiempo que fue lo que indicó la maestra. Por eso es el tiempo por parte del estudiante para registrar sus actividades. ¿Qué tiempo tuviste tú para tomar la clase, pero también qué tiempo le vas a dar para describir ese diario de aprendizaje? ¿Por qué el tiempo? Porque recordemos que la gran mayoría de nosotros trabajamos. Y si trabajas, no puedes realizar tu diario de aprendizaje en el lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque estás atendiendo al cliente, porque estás a lo mejor haciendo los registros en tu trabajo. Entonces, va a haber información que se te puede pasar. Va a haber información valiosa que no la registres en tu diario de aprendizaje. Por eso es que tenemos que tener cuidado en el momento de realizar nuestro diario de aprendizaje. Bien, dudas, comentarios que tengan en el tema de diario del aprendizaje. Profesor, hasta ahorita todo. No, ninguna. Gracias, muy bien. Entonces, recuerden, para que vayan anotando, vamos nosotros a traer de tarea la descripción de un diario de aprendizaje, es decir, lo que vieron el día de hoy lo van a describir. Les vuelvo a pasar esta presentación. Lo pueden hacer de esta forma o incluso a veces cuando no nos gusta la forma en la cual nos los muestra la maestra, bueno, yo puedo investigar por mi propia cuenta y ustedes pueden entrar a online a investigar en las redes y pueden encontrar a lo mejor otro esquema, maestra, pero lo puede hacer con otro esquema, pero que a mí me agrade. Claro que sí, puedes hacer tu diario de aprendizaje. Acuérdense que dentro de lo que es la parte educativa, la parte pedagógica y el estar trabajando con alumnos, a veces tenemos que tener esa creatividad, ¿no? De utilizar colores llamativos, la decoración del diario de aprendizaje, a lo mejor el contraste, el grosor del, si es en digital, qué es lo que yo voy a aplicar. Todo eso ya va a depender de ustedes. Si ustedes encuentran en la red algún otro formato del diario de aprendizaje, lo pueden hacer. Están ustedes en libertad. Bien, ahora nos vamos a pasar en el siguiente tema, que también es un instrumento de evaluación cualitativo que utilizamos como docentes, que utilizamos cuando tenemos un grupo de personas, cuando damos un curso, cuando damos una capacitación, también lo utilizamos. Y esta actividad o este formato, ustedes también ya lo han escuchado, a lo mejor ya lo han realizado con algún otro docente. Se llama el cuadro CQA. Y bueno, ¿qué es un cuadro CQA? ¿Qué es lo que significa? Primero tenemos que conocer qué significa la C, qué significa la Q y qué significa la. Sabemos en forma muy general que el cuadro CQA es una estrategia de metacognición que propicia el aprendizaje significativo. Fíjense lo importante de todo esto. Propicia un aprendizaje significativo. Entonces, normalmente todas estas herramientas de instrumentos de investigación, lo que nos ayuda a promover es la metacognición. Es algo que pues no se nos debe de olvidar, ¿no? Entonces, ¿qué es la metacognición? Porque
en la bitácora nos hablaba de la metacognición. El diario de aprendizaje también nos hablaba de la metacognición. Entonces, todos esos instrumentos van a servir precisamente como para identificar, como para fortalecer, como para desarrollar y para verificar que realmente el alumno alcance la metacognición. Entonces, la metacognición es un término que se utiliza mucho en el aspecto de la psicología, en el aspecto de la educación, de la pedagogía. Entonces, la metacognición es un proceso de pensar sobre el propio pensamiento y aprendizaje. Fíjense, es un proceso de pensar sobre el propio aprendizaje y el propio conocimiento. Es decir, ahorita ustedes están detrás de esta cámara, detrás de su computadora o detrás del teléfono, pero están analizando que estamos hablando de instrumentos cualitativos y mencionamos lo que es la bitácora, el diario de aprendizaje y lo que es el cuadro CQA. Es un conocimiento que ustedes ya tienen. Sin embargo, hay conceptos, hay terminología que ya no recordamos. Entonces ahí es donde ustedes entran a investigar y ese proceso de investigación se dice que propicia el pensar. Por eso se dice que la metacognición es un proceso de pensar sobre el propio conocimiento o sobre el propio aprendizaje. ¿Por qué? Porque a lo mejor tal vez ustedes ya han ejecutado un cuadro CQA y como ya lo han ejecutado, ahorita es como volver a reflexionar, volver a analizar. Entonces están pensando en el propio conocimiento que ustedes ya tienen. Ahora bien, nos dice que la C significa, identifica lo que conocen los lectores y las lectoras acerca de un tema. Lo que tú conoces acerca de ese tema. Entonces, acuérdense, la C identifica lo que conocen ustedes acerca del tema. La Q determina lo que quieren describir los lectores o las lectoras acerca del tema. ¿Qué es lo que quieres describir? La A evalúa lo que los lectores o las lectoras aprendieron del tema. Fíjense, son tres partes importantes. El número 1, ¿qué conoces del tema? El 2, ¿qué quieres describir? Y el 3, ¿qué quieres evaluar? ¿No? ¿Qué es lo que vas a evaluar? Se presentan a continuación algunas razones que justifican su uso. ¿Para qué es importante usar precisamente el cuadro CQA? Porque ayuda a integrar el conocimiento previo al nuevo conocimiento. Es decir, lo que tú ya conoces, recordemos que en las sesiones pasadas estábamos hablando de lo que era evaluación, los momentos de la evaluación, los tipos de evaluación, las características de la evaluación, por qué se evalúa, para qué se evalúa, a quiénes se evalúan, qué era una calificación, qué era una evaluación. Entonces, del conocimiento que ustedes ya traían al nuevo conocimiento que ustedes consiguieron en estas sesiones de aprendizaje o que ustedes investigaron o que ustedes leyeron, motiva al desarrollo conceptual. Cuando hablo de desarrollo conceptual es cuando ustedes analizan, jerarquizan, ordenan todo aquel concepto que va vinculado al tema que nosotros estamos analizando, al tema que nosotros estamos viendo. Entonces, el cuadro CQA pues nos ayuda, nos apoya precisamente al aprendizaje colaborativo. Hace posible que el aprendizaje sea de forma significativa y de la misma forma desarrolla habilidades de lectura crítica. Fíjense estos tres momentos de gran importancia que tiene el cuadro CQA. Nos vamos a centrar en el primero. Apoya el aprendizaje colaborativo. Significa que desarrolla aquellas habilidades sociales que se necesitan para el trabajo grupal, el escuchar, el hablar, el presentar,
el esperar su turno, proporcionar respuestas positivas, respuestas constructivas en donde se respetan las opiniones de los compañeros, dependiendo de la diversidad que existe en el grupo. En el 2, hace posible que el aprendizaje sea significativo. ¿Qué quiere decir? Que los estudiantes que parten de sus conocimientos previos sobre un tema determinado facilitan la comprensión del mismo contenido. Por eso se dice, hace posible que el aprendizaje sea significativo. Que el día de hoy, a través de la elaboración de un diario de aprendizaje o a través de la elaboración de un cuadro CQA, tu aprendizaje sea significativo. Tal vez por el tiempo que tenemos de clases, no nos dé tiempo a elaborar todos los instrumentos que estamos viendo, pero a lo mejor nos da tiempo elaborar uno, ¿verdad? Y a lo mejor ya elaborando uno, poniéndolo en práctica, tú alcanzas ese aprendizaje significativo. El número 3 menciona, desarrolla habilidades de lectura crítica. Las y los estudiantes constructores de significados son capaces de ubicar con facilidad las ideas principales y las ideas que justifican. Por el otro lado, este instrumento enriquece la lectura, enriquece la escritura y el pensamiento. ¿Por qué? Porque ustedes van a ejecutar lecturas, van a escribir. Dentro de lo que es su escritura, pues ustedes van a tener que reflexionar, que analizar. Por eso se llega al pensamiento. Ahora, promueve la metacognición, el conocimiento sobre el propio conocimiento. Desarrolla aquella competencia lectora en la que él o la estudiante toma conciencia, le preocupa y reacciona frente a su propia comprensión del texto y se da cuenta si tiene errores, fallas en su comprensión del mismo. ¿Permite el uso de tecnología para buscar y usar información? Pues claro que sí, ¿verdad? Ahora, el proceso para elaborar el cuadro CQA es el siguiente. Aquí yo te lo estoy aplicando. C, que conozco, Q, que quiero conocer, y la A, que aprendí. Por ejemplo, en la primera parte que conozco, identifica lo que ya conoce. ¿Quiénes? Los lectores, las lectoras acerca de un tema. Anotar en forma de lista lo que ya se sabe en relación al tema. Es decir, si voy a hablar de la bitácora COL, ¿qué era lo que tú ya conocías al respecto de la bitácora COL? ¿Qué quiero conocer? Determina lo que quieres descubrir acerca del tema. Entonces, ¿qué es lo que quieres descubrir de la bitácora COL? Y en la parte que aprendí, evaluar lo que los lectores y las lectoras aprendieron de la lectura. Lo que tú has aprendido. Fíjense que este instrumento es más fácil que el diario de aprendizaje. Es muy sencillo realizarlo. Por ejemplo, lo de hoy, vimos los instrumentos de evaluación. ¿Qué conocía yo antes de que la maestra me explicara qué era un instrumento de evaluación? ¿Qué quiero conocer? Entonces te pones a investigar, entras a la página de la red y qué es lo que te importa más y qué aprendiste durante la sesión del aprendizaje, ¿verdad? Y bueno, para que no se me duerman, vamos a hacer un pequeño ejercicio, fíjense. Hemos analizado ya 3 instrumentos. El primero que analizamos fue la bitácora COL, que ya le hicieron. El segundo fue ahorita el diario de clases y el tercero fue el cuadro CQA. Ahorita ustedes van a seleccionar un instrumento entre el cuadro CQA y el diario de aprendizaje. A lo mejor Brando dice, no, yo voy a realizar un diario de aprendizaje, pero a lo mejor Gema dice, no, yo mejor me quedo con el cuadro CQA. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ustedes van a escoger el tema de instrumentos de evaluación o evaluación para el aprendizaje, como ustedes lo quieran dar, lo van a describir, ya sea en el diario de aprendizaje o ya sea en el cuadro CQA, lo que ustedes quieran elaborar, ¿de acuerdo? Les voy a dar unos 10 minutitos para que realicen la actividad. Sí, adelante, Brandon. Profesora, a mí me tocó trabajar, entonces se me dificulta hacer la actividad en este momento. No lo ejecute.
Gema, Sí, disculpe, ¿podría repetir lo que vamos a hacer? claro que sí. Va a realizar usted un instrumento de evaluación. Puede ser un cuadro CQA o puede ser un diario de aprendizaje. Solamente en corto, del tema que hemos visto el día de hoy o que hemos visto en las sesiones pasadas. Ok, Le voy a dar 10 minutitos, de 8 a 10 minutitos para que ejecute la actividad y cuando termine me dice. ¿Sí, de favor? sí, maestra, está bien. Gracias. Aquí abajo. Aquí voy a estar conectada por cualquier duda que tengan. A ver, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? Dime, tú que has estado en las clases conmigo. ¿No pones atención o qué? Uy, pásame una de esas, corre. Gemma, creo que tiene prendido su micrófono.
vamos, Gemma? ¿Hay dudas? Ya estoy terminando. Gracias. Ya terminé, ¿lo voy a presentar? Sí, por favor. Ok. Adelante. Sí, ya estoy presentando. Permita. ¿Ya se logra ver? Sí, Ok, bueno, así se visualiza completo. sí, 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 sí. Bueno, yo lo hice conforme a la actividad, nuestra última actividad de las diapositivas, con el documento que nos mandó. Pues Ujú. ahí está mi nombre, el área en el que me estoy especializando, pedagogía, y la fecha del día de hoy. El título de la actividad sería Propósitos de la evaluación de aprendizajes en el aula. Bueno, las dudas que yo tuve conforme a esta actividad era que no estaba segura sobre cómo diferenciar entre evaluación formativa y la sumativa en la práctica. También tenía preguntas sobre cómo implementar la retroalimentación efectiva sin desmotivar a los estudiantes. Lo que aprendí al finalizar la actividad fueron los propósitos de la evaluación, los cuales son múltiples. También que no se trata de calificar, sino también de guiar el aprendizaje, es decir, identificar necesidades y fomentar la autoevaluación de los estudiantes. También aprendí a reconocer la importancia de adaptar las estrategias según el contexto y las características del grupo. ¿Qué me gustó de la actividad? Me gustó mucho la dinámica, bueno, lo que pusimos de enviar nuestros documentos al grupo. Todo esto porque así, si me quedé con alguna duda, puedo checar el documento de una compañera y ir retroalimentando todo lo que vi y pues lo que tenga de dudas. La interacción con lo de mis compañeros enriqueció mi comprensión del tema y también me permitió ver diferentes enfoques sobre cómo evaluar, quizá algunos que yo no había podido notar o comprender. ¿Qué no me gustó de la actividad y por qué? No, bueno, con respecto al documento, no me gustó que se sintió un poco las ideas desorganizadas, bueno, a mi parecer. Lo sentí con mucha letra y no sé, eso me estresó un poco también. Hizo que mis ideas se dispersaran y pues la verdad sí me costó un poco de trabajo poder realizar la actividad.
y pues siento que una estructura más clara habría mejorado el flujo de esa actividad. Como observaciones, bueno, en general, la verdad siento que fue una clase muy productiva, porque como ya lo había comentado antes, siento que es como el tema de todo, más que nada porque nos ayuda como docentes para poder comprendernos a nosotros y pues a nuestros alumnos. Y algo que sí me gustaría sugerir, no sé, para futuras clases o actividades, es más que nada, en mi caso, recursos visuales o ejemplos donde se puedan ilustrar los conceptos, donde si no lo comprendí viéndolo, creo que pueda tener una idea más clara. Esto ayudaría a clarificar las diferencias entre los tipos de evaluación y también la aplicación de práctica que se tiene de estos. Y bueno, eso sería todo. Muy bien, Gema. Como ustedes visualizaron en el ejemplo que nos está dando Gema, nos marca muy bien las partes del diario de aprendizaje y nos damos cuenta, ¿verdad? Como ahorita dentro de lo que plasmó, está muy claro, ¿no? ¿Qué le gustó, qué no les gustó? Incluso nos está dando sugerencias, ¿no? De algunos casos prácticos para llevarlo a la realidad, ¿no? Porque no tan solo se va a quedar en teoría, sino que lo vamos a llevar a la práctica, vamos a ir nosotros ejecutando esos documentos. Yo les decía en la primera sesión de aprendizaje que en esta primera parte íbamos a ver teoría, íbamos a ver conceptos, terminología, y que en la otra parte que viene, que es la continuación de la asignatura, vamos a ver casos prácticos, tal y como nos los está diciendo Gemma. Y fíjense que esto nos ayuda a retroalimentar. Si no hubiera hecho Gema este diario de aprendizaje, a lo mejor queda la información muy oculta, las dudas, aquellas interrogantes, como ella dice, bueno, el documento, la estructura del documento me hubiera gustado que fuera más dinámico, ¿no? Normalmente nos pasa cuando tenemos documentos, revistas, que está llena de letras, pues sí, llega el momento en que sí nos saturamos de tanta información y nos podemos confundir, ¿no? Entonces, el ejemplo que nos está dando Gemma es un ejemplo muy claro de diario de aprendizaje y es nuestro sentir, lo que nosotros aprendimos, lo que no logramos aprender, lo que sí aprendimos. Gracias. Ya nos faltó el instrumento de Brando, pero como nos dice Brando, él está trabajando, pues más adelante nos los irá mencionando. Muy bien, retomando pues ahora sí el tema que estábamos hablando sobre el instrumento de evaluación, el cuadro CQA, vamos a continuar después de escuchar esta pequeña actividad que ejecutamos aquí en el grupo. Bien, continuamos entonces. Bueno, dentro de lo que es el cuadro CQA, de lo que conozco, nos dice que en este eje conozco algunos conceptos, aunque no al 100. Por cierto, se debe de qué se tratan. Por ejemplo, que la axiología, si estuviera yo hablando de filosofía, trata acerca de los valores, de la pedagogía. Conozco los conceptos en forma de que muchos de ellos pues se lleva a la práctica o a lo mejor otros no se llevan a la práctica, ¿no? ¿Qué quiero aprender en el aspecto de lo que quiero aprender? Pues principalmente los conceptos, lo que es teología, lo que es educación, lo que es la praxis. Pero desde el punto de vista filosófico, lo que es hombre o cómo se percibe la palabra hombre o cómo lo percibe la filosofía, ¿no? Acerca de la formación de cómo se cree que sea la filosofía, la forma en que se pueda llegar, qué es lo que necesita, cómo es la herramienta, si es una herramienta material o teórica, lo que yo quiero aprender y qué aprendí, pues lo que vistes en clases vas a describir. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de ejecutar un cuadro CQA? Pues ayuda a integrar el conocimiento previo al nuevo conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento previo? El conocimiento que ustedes ya tienen, el conocimiento que ustedes ya manejan. Motiva al desarrollo conceptual. También apoya el aprendizaje colaborativo. Desarrolla aquellas habilidades sociales que se necesitan para trabajar de forma grupal, como el escuchar, el hablar, el preguntar, el esperar su turno, el proporcionar respuestas positivas o respuestas constructivas. Hace posible que el aprendizaje sea más significativo para los estudiantes.
que se ejecute una lectura crítica, que los estudiantes sean los constructores de ese significado, de los conceptos, de las teorías, de las principales ideas que justifican ese tema. Enriquece la lectura, la escritura y su pensamiento. Promueve la metacognición. El cuadro CQA desarrolla aquella competencia lectora en la que él o la estudiante toma conciencia, le preocupa y reacciona frente a su propia comprensión del texto y se da cuenta si tiene errores, fallas en la comprensión del propio texto. Esas son las ventajas de realizar el cuadro CQA, que es otro instrumento de investigación que va vinculado al proceso de la evaluación. El cuadro QQQ, ¿qué es el cuadro QQQ? Entonces, algunos de ustedes ya lo conocen, algunos otros todavía no, algunos otros ya lo han leído en algún documento, en alguna revista. Entonces, la Q significa primero qué veo, qué no veo y en qué infiero. Normalmente es una técnica de aprendizaje que nos ayuda a relacionar las partes que compone un ente o una unidad usando un pensamiento objetivo, un pensamiento imaginativo e hipotético. El objetivo es abstraer conceptos o ideas razonando de forma deductiva o inductiva en base a elementos visibles y no visibles. Entonces, aquí no se nos debe de olvidar que el cuadro Q significa qué veo, qué no veo y en qué infiero. ¿Qué es lo que tú estás viendo del tema de instrumentos de evaluación? ¿Qué no veo de ese tema y en qué infiero? Inferir es no estar de acuerdo con lo que se dice en nuestra clase. Ahora, ¿cómo lo ejecuto? Redactar el informe final conectando las ideas principales. Leer de manera general el texto o el tema. Seleccionar las ideas más importantes, eliminar la información poco relevante y buscar el significado de las palabras o los términos desconocidos. Y aquí las características. ¿Qué veo? ¿Qué es lo que se observa? ¿Qué se conoce o qué se reconoce del tema? Lo que está a tu alrededor, lo que está a tu alcance. ¿Qué no veo? ¿Qué es lo que no veo del tema? ¿Qué no veo? Es aquello que explícitamente no está en el tema, pero que puede estar en el contenido. Fíjense, ¿qué no veo? Aquello que sí está, pero que a lo mejor por el contexto donde me encuentro, a lo mejor porque estoy trabajando, o a lo mejor porque no tengo internet, o a lo mejor porque hay mucho ruido. O sea, la información está ahí, pero está implícita. Yo no la alcanzo a visualizar. Por eso dice, es aquello que está implícitamente, que explícitamente no está en el tema, pero que puede estar en el contenido. Tengo que leer de forma muy clara para poder entender. Ahora, ¿en qué infiero? Es aquello que deduzco de un tema. Lo que tú estás leyendo, lo que estás captando, pero que a veces no estás de acuerdo. Como lo decía Gemma ahorita en su diario de aprendizaje. Bueno, infiero en que los documentos o el documento que yo leí es mucha teoría. Entonces, cuando es mucha teoría, lo que propicia es no manejar el contenido de forma clara, ¿no? Entonces, en este punto es que infiero, vamos a ver en qué no estoy de acuerdo en el tema. Entonces, aquí en el ejemplo dice, observa la siguiente imagen y contesta las tres sencillas preguntas. ¿Qué veo? ¿Qué no veo? ¿Y qué infiero? A ver, en esta imagen, que es una imagen pues pequeña, ¿verdad? Es una imagen así como de las TICs. Si yo te preguntara ahorita, les preguntara a ustedes, bueno, a Gema, porque Brando está trabajando, a Gema, en esta imagen que tiene la flechita hacia abajo, que observa la imagen, Gema, y ahorita te voy a preguntar, ¿qué ves?
qué no ves y en qué infieres. Fíjate, en esta imagen, les voy a dar unos segunditos para que vayas observando qué es lo que ves en esta imagen, qué no ves en esta imagen y en qué infieres. A ver, le voy a dar unos minutitos para que observe la imagen. Perdón, ¿en qué infiero? ¿Puede mover tantito la imagen para terminar de ver a lo que se refiere? En donde Ah, claro dice, que sí. ¿es aquello? Ahí. Sí, sí. ¿Ya lo digo o todavía no? Sí. Bueno, ¿en qué veo? Pues se ve que están como en una clase, están, no sé si desmontando o, o cambiando cables, bueno, no entiendo mucho de eso, pero deben de estar en una clase de informática, quiero pensar. Y la persona pues está manipulando pues el LS, no sé cómo se llama, Ajá, pero eso están manipulando. es un CPU. Ándele. Es un CPU que está, lo tienen acostado. Efectivamente es un docente que le está enseñando al alumno, ¿no? Ujú, ¿Qué es lo que están estamos viendo? manipulando el CPU. Ajá. Lo que yo no puedo ver, pues, es si tiene alguna falla, qué tipo de falla tiene o qué es lo que están solucionando. O, por ejemplo, igual, no sé, la marca o el modelo, qué herramientas están utilizando o cómo quede o cómo quedó lo que están haciendo. ¿Y en qué infiero? Pues, porque infiero en que se trata de una actividad educativa o de aprendizaje, que es justamente lo que estamos viendo. Posiblemente una clase de informática, como le digo, o están reparando eso. Y pues, creo que la imagen nos está ayudando, como apoyo visual para observación y análisis, que creo que es lo que se trata esta actividad. Muy bien, Gema, es cierto. ¿Qué veo? Pues sí, efectivamente un CPU, algunas partes de este CPU, el maestro está explicando, el alumno está poniendo atención, está observando el aparato, pero como dice Gemma, ¿qué es lo que no veo? Pues no veo la marca, ¿verdad? No sé qué marca, o si está nuevo, o si ya no está nuevo el CPU, y a lo mejor dentro de lo que no veo también son todos los se puede decir los elementos importantes que conforman al CPU. Nada más veo algunos cuantos, pero lo interno ya no lo veo. ¿Y en qué infiero? A lo mejor puedo inferir que no es la manera en la cual el maestro está enseñando porque no veo a los otros alumnos. O puedo decir que el maestro está dando una clase personalizada porque nada más veo un alumno, ¿verdad? Entonces, fíjense que lo importante que es el cuadro, este, de lo que veo, que no veo y que infiero, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, cuando decía Gemma, que no veo, aquí es donde ya tiene que intervenir el docente, de lo que el docente pueda acaparar, de lo que el docente pueda analizar y explicar la parte que está oculta, ¿no? Y así puede suceder en algún contenido que yo estoy dando en la temática. Puede ser que el alumno
de lo que yo estoy explicando, acapare cierta información de lo que él está percibiendo. ¿Qué no ve? A lo mejor lo que pasó o lo que está detrás de la preparación de su clase, o no ve a lo mejor que el contenido se esté dando de forma clara, de forma precisa, no ve a lo mejor que esté utilizando algunos otros instrumentos para que la clase sea más eficaz, sea más clara. ¿Y qué infiere? A lo mejor el estar mucho tiempo detrás de una computadora y el estar escuchando al docente, pues a veces es cansado, ¿no? Con facilidad nos podemos dormir, ¿no? Entonces, eso puede suceder en un tema, en una imagen, ¿verdad? De lo que nos habla esta técnica. Bien, el otro instrumento cualitativo de evaluación es la guía de observación. ¿Qué es una guía de observación? Bueno, una guía de observación a veces nos vamos con la idea de que es muy parecido a lo que es un diario de aprendizaje, pero no es lo mismo. Entonces, la guía de observación es una técnica de recolección de información que consiste en determinar los aspectos concretos que se van a observar en un proceso de aprendizaje o una actividad educativa. Muy útil para apreciar actitudes, para apreciar desempeños. Complementa muy bien con otros instrumentos, por ejemplo, con la lista de cotejo o con una rúbrica. ¿Cuáles son las recomendaciones al realizar una guía de observación? No generalizar o tratar de observar, anotar todo lo que sucede. Aprender a identificar con detalles. Definir si se busca observar grupos, personas, procesos o actitudes. Buscar la objetividad en la interpretación de lo observado. Esas son algunas recomendaciones al realizar una guía de observación. Entonces, por ejemplo, aquí los datos que debe de llevar una guía de observación es el grupo. Algunos ponen el nombre de la escuela, el grupo, la fecha, como lo estábamos manejando aquí, la fecha de observación, las competencias, ¿verdad? Que va a ejecutar el docente, aspectos a observar, el aprendizaje esperado y el registro que vamos a hacer. Normalmente hay maestros que ya describen la competencia y describen también los aprendizajes esperados. Ya nomás ustedes hacen su registro de la guía de observación. ¿Qué vamos a observar? Bueno, cómo reaccionan los niños frente a las propuestas de las actividades. ¿Cómo interactúan los niños con los carteles o con las actividades que van a realizar? Es decir, qué comentarios hacen sobre los carteles que el docente les muestra y que él les propuso elaborar. ¿Qué es lo que dicen los niños respecto a los carteles? Si los elaboraron, no se los elaboraron, cómo los elaboraron. Referencias de lenguaje escrito. ¿Qué hacen los niños respecto a los carteles que observan y que elaboran al final? Entonces, la guía de observación son algunos aspectos que tú vas a observar con el apoyo de algunas interrogaciones. Por ejemplo, ¿cómo reaccionan los niños frente a las propuestas? Podemos decir, ¿cómo reaccionaron los alumnos de quinto semestre de la licenciatura en pedagogía al tratar el tema de evaluación de los aprendizajes? Y entonces voy a describir cómo es que los alumnos se desempeñaron. ¿Cómo interactuaron en el grupo? Bueno, el día de hoy tuvimos la participación de 2 alumnos. Cada uno de los alumnos participaron de diferente forma. Hay algunos alumnos que aplicaron la presentación y expusieron puntos de vista de algunos ejercicios que van vinculados al tema de los instrumentos de evaluación. Entonces, fíjense, estos son algunos instrumentos de evaluación de forma cualitativa. Les voy a mostrar ahorita algunos instrumentos, como decía Gemma, ¿no? Es que a mí me gustaría también trabajar en, en forma prácticos y también aplicarlos. Entonces, sí los vamos a ir trabajando y a lo mejor ustedes van a conseguir
un grupo, una aula para poderlos aplicar. Esos son algunos temas que nosotros vimos en la clase pasada, pero nos quedamos en este punto de que era un instrumento de evaluación para poder comprender mejor. Entonces aquí nos quedamos, nada más que yo me brinque un poquito para que ustedes conocieran, identificaran los instrumentos de evaluación cualitativos. Ahorita vamos a entrar en instrumentos de evaluación cuantitativos. Y vamos a seguir trabajando con ejercicios, claro que sí, algunos se nos van a quedar de tarea. Pero es bien importante que tú conozcas, que tú identifiques qué es un instrumento de evaluación. Es una herramienta fundamental para el desarrollo de la evaluación. Para poder evaluar una actividad, un proyecto, una clase, una exposición, tengo que utilizar un instrumento de evaluación. ¿Para qué me sirve? Bueno, me va a servir para recopilar las evidencias marcadas por los elementos de la competencia. Recopilar información acerca de la calidad de las evidencias recolectadas. En ocasiones, los instrumentos también deben establecer situaciones muy específicas que sean propias para el candidato, que generen evidencias, que generen juegos prácticos, ejercicios prácticos, juegos de roles, actividades creativas, actividades dinámicas, para que el alumno, ¿verdad? La clase sea alegre, armónica y que los alumnos sean participativos, sean autónomos, autodidácticas también, ¿verdad? En este sentido, los instrumentos pueden tener requisitos y aplicaciones más simples o más complejos, dependiendo de las condiciones de evaluación, ya sean situaciones reales, situaciones simuladas o situaciones hipotéticas. Recuerden que los instrumentos de evaluación son aquellas técnicas que vamos a utilizar para poder evaluar cada una de las actividades que realiza el docente o que realiza el alumno. Por eso se nos dice, los instrumentos de evaluación deben ser pertinentes y acorde con el tipo de evidencia, con la técnica de evaluación y debe abarcar detalladamente todos los criterios de desempeño o los conocimientos que vamos a evaluar, así como ser aplicables de una forma explícitamente en todos los campos de la aplicación. Es decir, los instrumentos que me van a aplicar o que el docente va a utilizar para poderme evaluar, a lo mejor esos instrumentos son diferentes a la materia de evaluación de los aprendizajes, a la materia de historia de la educación, a la materia de historia de la pedagogía o de la asignatura de filosofía. A lo mejor cada uno de los docentes utiliza un instrumento de evaluación distinto. Sin embargo, muy independiente de que tengamos 5, 6 o 10 maestros que nos dan clases, cada maestro tiene su estilo de evaluar. Cada maestro va a aplicar un instrumento diferente. Entonces, eso nos hace más enriquecedor la clase y que ustedes también vayan conociendo. Eso es el concepto de lo que es un instrumento de evaluación. Ahora, vamos a ver que existen muchos instrumentos de evaluación. No nos va a dar tiempo en la clase del día de hoy porque ya casi se termina nuestra sesión, pero les voy a mencionar cuáles van a ser los instrumentos que vamos a ver para la próxima sesión. El día de hoy terminamos esta sesión. Tengo entendido que continuamos ya con los casos prácticos. En las otras sesiones van a ser puros casos prácticos. Vamos a hacer lista de cotejo, vamos a realizar listas de verificación, guías de observación, escala estimativa, rúbrica o como los conocen algunos pedagogos, rúbricas o matriz de valoración. Entonces, vamos a trabajar fuertemente para la próxima sesión. Traigan sus computadoras, sus teléfonos, para que vayamos trabajando. Otro de los instrumentos que también vamos a ver es el registro descriptivo, el registro anecdótico, la discusión guiada o la discusión estructurada, que viene siendo lo mismo, y los portafolios de evidencia. Estos instrumentos que ustedes observan, que están en colores, que están en este pequeño mapita, es lo que vamos a estar trabajando en las otras clases.
Incluso cada uno de estos instrumentos les traigo su definición, pero también, muy independiente de que vienen las definiciones, vamos a hacer los ejercicios, los casos prácticos, que más adelante se los voy a ir aplicando, ¿sí? El día de hoy vamos a dejar nuestra clase hasta aquí para no quitarles mucho tiempo. Vamos a traer de tarea, ¿verdad? Bueno, Gemma ya hizo un instrumento de evaluación cualitativo. Te lo encargo a Brandon. Te lo voy a subir en plataforma para que ustedes puedan subirlo. En dado caso de que no tengan internet, lo suben al grupo. Pero cuando tengan ya el internet en su casa, traten de subir su actividad. Y de tarea, me van a investigar también estos instrumentos. Sáquenle foto, por favor, para que me los investiguen, ustedes indaguen. ¿Qué es una lista de cotejo? ¿Qué es una lista de verificación? ¿Qué es la guía de observación? ¿Qué es una escala estimativa? ¿Qué es la rúbrica? ¿Qué es un registro descriptivo? ¿Qué es un registro anecdótico? ¿Qué es la discusión guiada? ¿Y qué es un portafolio de evidencias? Tómenle foto para que ustedes investiguen y me describan el concepto. ¿Qué es y para qué nos sirve? ¿Para qué les va a servir a ustedes? Para que así la próxima clase ustedes ya tengan conocimiento, ya sepan a qué se refiere cada instrumento y vayamos adelantando porque vamos a hacer estos ejercicios. ¿Dudas, comentarios? Ninguna, maestra. Profesora, todo muy claro, gracias. Perfecto. Entonces, con esto terminamos nuestra sesión de aprendizaje. Si no hay alguna otra duda, algún otro comentario. No, maestra. Bien. Entonces, con esto damos por terminada nuestra sesión. Cuídense mucho y que tengan una excelente noche. Igualmente, maestra. Hasta luego. Sí, adiós. Igualmente, profesora, muchas gracias. Nos vemos el siguiente domingo. Sí, adiós.